tal? Buenas tardes, bienvenidos. A esta hora de la tarde tiene previsto que arranque el entrenamiento del Real Valladolid ya sin Tévenet, que ayer fue destituido como entrenador del Real Valladolid. Falta que el club haga oficial la llegada de Fran Escribá, que va a ser el que le sustituya. A esta hora de la tarde aún no es oficial, así que el equipo que acaba de saltar al terreno de juego va a entrenar a las órdenes de momento de Sisi. Vamos a comenzar ya y vamos como siempre con la imagen de la jornada que precisamente está ahí en Zorrilla. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Esta es imagen en directo ahora mismo de la puerta número 4 del Estadio José Zorrilla, donde acaba de salir a entrenar el Real Valladolid y ha pasado por delante de todos estos aficionados que le han mostrado el descontento con diferentes cánticos mientras los jugadores pasaban por delante de ellos en una zona que está acordonada. De momento no ha salido Fran Escribá, el club no ha comunicado de momento oficialmente su contratación. Está ya en Valladolid, se están cerrando los últimos detalles y esperamos que a lo largo de la tarde se pueda hacer oficial. El equipo está entrenando a las órdenes de Sisi, aunque está previsto que, como esta tarde ya no llega a tiempo, el entrenamiento de mañana lo dirija ya sí Fran Escribá. Ahora volvemos en directo hasta Zorrilla. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Bueno, pues es el punto importante en el día de hoy para el programa, pero no el único. Vamos a hablar de todo lo que ha tenido lugar en el fin de semana, el partido del Recoletas Atlético Valladolid, el partido del Caja Rural Aula Valladolid, los dos de rugby, el de baloncesto en León. De todo eso vamos a hablar esta noche aquí, esta tarde, y vamos a escuchar también a sus entrenadores o jugadores y protagonistas, además de ver imágenes de la tercera victoria consecutiva del Real Valladolid Promesas de Javier Baraja, que quizá pueda servir de ejemplo para demostrar que pese a que estés en una mala racha y en un mal momento, se puede salir. El Promesas estaba en puestos de descenso y ahora lleva 3 victorias consecutivas de forma encadenada y jugando francamente bien. Así que, bueno, quizá esto pueda servir de ejemplo para el primer equipo. Que no estamos dando ni el mínimo, estamos muy lejos de lo que la categoría demanda, de lo que este escudo exige. Y lo único que podemos hacer es pedir perdón a nuestra afición, que estoy seguro que hoy está pasando uno de los peores días. Yo creo que fallamos todos, el entrenador el primero. Está claro que aquí hay un trabajo que se hace diariamente, los chicos en el día a día me demuestran que tienen unas ganas y un énfasis en el trabajo para intentar cambiar, pero hay veces que uno no sabe el porqué. Soy un hombre de fútbol y puedo entender que pueda pasar cualquier cosa. Pues cualquier cosa era su destitución y ocurrió ayer. El club lo tenía claro, el entrenador lo tenía claro, esperaron a que llegara a Valladolid, a que descansaran un rato y prácticamente a mediodía o poco después de la hora de comer se lo transmitieron y a partir de ahí el club se puso a funcionar. Aunque es verdad que ya desde el viaje de vuelta en el autobús, Víctor Horta estaba trabajando con llamadas telefónicas en convencer a Fran Escribá. Ya les dijimos, como les adelantamos ayer y se lo dijimos en su día antes de que viniera Tévenet fue una sorpresa para todos, que el abanico de entrenadores pasaba por Fran Escribá o José Luis Oltra, y de hecho eran los dos entrenadores que estaban de nuevo en cabeza de lista para poder venir a sustituir a Tévenet. Ha sido Fran Escribá y en caso de no haber sido él sería José Luis Oltra. Es algo que ya les venimos contando desde que, insisto, antes de que viniera Tévenet, y ayer ya en nuestras redes sociales se lo confirmábamos que el elegido era Fran Escribá. Hoy ha viajado a Valladolid, ha llegado a mediodía a la ciudad para comer. Estaba inicialmente previsto que el entrenador dirigiera el entrenamiento de la tarde, pero evidentemente no da tiempo y va a tener que ser mañana. No está el Real Valladolid como para perder tiempo, ocasiones y sesiones de entrenamiento, pero en fin, de momento
esto es el timing y esto es lo que les podemos contar. Vamos a volver hasta el Estadio José Zorrilla, vamos en directo, ahí está nuestro compañero Pablo Marcos, que nos va a contar cómo ha sido la salida de los jugadores al césped, que entiendo ya están entrenando en los anexos, y cuál es el ambiente por allí ahora. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Pues ambiente de mucha crispación, como ya se ha podido ver en la imagen al principio del programa. Como comentabas, va a ser Sisi quien dirija este entrenamiento. Todavía no está Escribá disponible para hacerlo, no se ha oficializado su llegada. Como veis, también las vallas se han ensanchado mucho con respecto a otros entrenamientos para evitar cualquier tipo de problemas, y también a cada rato la gente desplazada hasta los anexos al Estadio José Zorrilla pues está dirigiendo distintos cánticos hacia distintos cargos del club, tanto jugadores como director deportivo e incluso a los copresidentes, con el objetivo de luchar por lo que es el sentimiento blanquivioleta en esta ocasión y por la mala imagen que está ofreciendo el Real Valladolid en las últimas jornadas, cayendo ya hasta los puestos de descenso. Esperemos que ya esté Escribá mañana para entrenar. A principio está programada esa sesión para las 11 y, de ser Escribá ya el entrenador, sería puerta abierta. Bueno, pues enseguida volvemos hasta allí, Pablo, nos vas contando, incluso si hay algún protagonista con el que poder charlar, pues lo escucharemos también, y atentos, por supuesto, si apareciera por ahí Fran Escribá para hacerse cargo del Real Valladolid hasta final de temporada. Ahí es donde están surgiendo un poco las discrepancias en si vendría solo hasta final de temporada, si finalmente renovaría de forma automática hasta la siguiente en caso de conseguir la permanencia, sobre todo en qué condiciones, en qué casos y con qué garantías, porque obviamente no es lo mismo arriesgarse ahora, es una especie de win-win para Fran Escribá, porque ahora mismo todo el mundo da al Real Valladolid como claro candidato al descenso por su trayectoria descendente, por su momento actual, por las sensaciones que transmite, así que el entrenador que venga cogiendo al equipo en descenso pues no arriesga prácticamente nada, no tiene nada que perder, porque en caso de no conseguir salvarlo es que era imposible, como todo el mundo pensaba, y en caso de conseguirlo pues se corona y sale de aquí a hombros, igual hasta le ponen una calle, y a partir de ahí es donde ya hay que ver cuáles son las garantías para que en caso de renovación automática el técnico tenga claro con quién va a poder trabajar, qué fichajes se van a hacer y cuál va a ser un poco el proyecto. Y de eso es de lo que se está hablando fundamentalmente, de proyecto de futuro, aunque todo el mundo tiene claro que lo más inmediato es sacar al equipo de donde está, dotarle de estabilidad, de tranquilidad y sobre todo volverle a hacer competir, porque este equipo si algo tiene es falta de carácter o de alma. No creo que podamos hablar de jugadores mercenarios, como se suele cantar desde la grada, pero sí que una alarmante falta de carácter, de liderazgo y de alma en el equipo, que cuando le han venido mal dadas no ha sabido responder y más bien al contrario se ha empequeñecido. Bueno, vamos a hacer más cosas, vamos a seguir adelante y ahora lo que vamos a hacer es conectar con Onésimo a la espera de poder volver hasta el Estadio José Zorrilla. Restaurante La Miranda. Tapas, raciones, menús diarios, menús de fin de semana, alta cocina, amplia carta y buen servicio. También organizamos eventos o celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Ven a vernos a Hernando de Acuña 35 en Parquesol. Café Taís en Parquesol. 33 años a su servicio. Buenas tapas, variedad de raciones y tostas. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, para sus ratos de ocio y además con gran terraza. Nos vemos. Onésimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo que no queríamos ha llegado, ya está el equipo en puestos de descenso y de momento sin poder frenar esa caída de la que venimos hablando desde hace semanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues sí, la verdad que lo difícil de explicar es que no podemos hablar casi del partido, ¿no? Porque que es un poco lo que el post, que es lo que queremos hacer nosotros, pero no hubo partido, ¿no? La sensación fue de que a los 15 minutos lo teníamos perdido, de que el equipo está en un momento de excesiva dificultad en todo, en lo futbolístico, en lo mental, en dar ventajas al rival.
tanto con balón de por medio como sin balón, con otra expulsión tempranera, todo lo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces llega un momento que, fíjate, que esto siempre a posteriori, nunca a priori, ya que estás al borde, siempre que se está al borde es mejor caer con tiempo para salir, ¿no? Y lo único positivo que podemos pensar es eso, que hemos caído y que tenemos mucho tiempo, ¿no? Tiempo relativo, porque son 17 jornadas. Estaba claro que había que dar un giro a la situación. Una pena por un amigo como TVN, pero hay cosas en el fútbol que los profesionales sabemos, los números, la imagen y las últimas derrotas, además muy abultadas, estaba claro que había que dar un giro y que el giro pasaba por ahí. Y a partir de ahí ahora es lo que hablamos el otro día, ¿no? Dar la bienvenida al míster que venga, si es Fran, que creo que es un entrenador ya con números, con galones, en nuestro fútbol. Creo que es un acierto traer a gente que ya haya pasado por esto, que se acerque a lo que estamos pasando y salvar el equipo. Necesitamos todos, dentro de nuestra frustración, unos de una manera, ojalá no se pase la falta de respeto y todo esto, porque creo que lo debemos obviar y además nos perjudica como club y como equipo, porque al final los jugadores van a ser estos hasta el final, ya lo hemos dicho otras veces, pero sobre todo desde cada uno desde nuestro prisma, pues unos por sentimiento, otros por profesionalidad. Tenemos que ayudar, tenemos que intentar salvar esto, porque sería un desastre para nosotros no estar en el fútbol profesional. No, y además, el problema de esto, claro, el fútbol es muy complejo. Yo vengo manteniendo o sosteniendo y opinando y sigo pensando igual, que el equipo no es tan malo como para estar donde está, pero es verdad que las dinámicas, a veces positivas, a veces negativas, son muy difíciles de intentar evitarlas, ¿no? Porque el equipo está claro que va en caída libre. Y hace falta que cuando viene una mala racha alguien asuma el liderazgo, alguien sea capaz de dar un golpe encima de la mesa, de agrupar a los demás, de que recobren el orgullo profesional o personal, incluso que te están llamando mercenario, que te están llamando paquete, que te están diciendo que no sirves para nada. Eso debería espolear a los jugadores, pero evidentemente sabemos, no solo en el Real Valladolid ahora, en muchos casos y en muchos equipos, esto a veces pesa más que una losa y es lo que te acaba por hundir. Quizá ese sea el trabajo primero que tenga que hacer Fran Escribá, darle la vuelta a esa situación y que los jugadores se acuerden que han competido en muchos partidos, que han ganado, que han tuteado a rivales, que han merecido ganar en algunos casos más puntos en la época fundamentalmente de Almada, porque bueno, solo les faltó el acierto de cara al gol. Y que eso, a partir de ahí, tiene que ser desde donde se construya una base para salir, ¿no? Yo estoy muy contigo, a ver, y tengo muy claro que la plantilla no es para descender. Lo tengo muy claro, lo digo ahora que estamos en descenso. Vamos también a esperar a tener un poco a todos los fichajes también. No es pero el mes de Luis ha sido el más difícil, porque ahora estos meses de enero coger un equipo nuevo, unos se van, otros vienen, unos piensan, otros, bueno, siempre es tiene más dificultad que cuando tienes una plantilla ya estable, como es lo que se va a encontrar el nuevo técnico, que son estos y ya está, estos hasta el final. Y sí es verdad que nos falta un poco de jerarquía en el equipo, eso lo vemos. Pero eso lo veíamos desde el inicio. El año pasado nos hizo mucho daño muchas cosas. No volvemos porque ya no vamos a sacar nada con eso, pero el año pasado fue muy doloroso para nosotros, ¿no? Entonces, es verdad que esa jerarquía falta y creo que sí. Yo creo que la tiene que poner ahora el entrenador bueno, hemos traído también ciertos jugadores expertos que pueden ayudar en esa tesitura, que pueden traer ese aire fresco que también necesitan los que están dañados. A ver, es que esto de mercenarios, todo esto es un arma de doble filo. Yo he tenido gente que ante eso se crece, pero también he tenido compañeros que se hunden.
y futbolistas que se hunden. Y lo que no podemos permitir o no debemos permitir, dentro de que cada uno puede hacer, si es posible, desde el máximo respeto, lo que quiera, es hundir a nuestros propios jugadores y bueno, al final del partido, al final de año, en junio, bueno, ahora no, ahora tenemos que, bueno, esto es como cuando tienes a alguien que quieres mucho, que en este caso es el club, y tienes que hacerte fuerte, y aunque pienses una cosa, tienes que hacer la otra durante los partidos, mientras esté la pelota en juego. Yo creo que el cambio era necesario, creo que le va a venir muy bien a la plantilla, y dentro del enfado, que lo entiendo perfectamente, de que todos estamos muy preocupados y que vemos que no, creo que tenemos mimbres como para que el equipo se quede en la categoría. Entonces, 17 jornadas antes no debemos ser nosotros, cada uno en su faceta, los que pongamos más dificultades a las que ya tenemos. En ese sentido soy relativamente optimista, porque estoy contigo. Yo, claro, vemos todos los rivales, desde el respeto, y creo que el Valladolid tiene plantilla para continuar un año más en la categoría, y que te dé tiempo a planificar otras cosas, sabiendo que ahora estamos en una situación que no podemos regalar nada, que no nos podemos poner nosotros mismos más dificultades, porque ya tenemos bastante, y ahora nuestros jugadores, dentro de una exigencia que por supuesto hay que pedirles, hay que recordarles, tenemos que empatizar y ser muy positivos con ellos, y claro. ver otra, porque ahí nos jugamos la historia, nos jugamos el escudo, nos jugamos muchas cosas, que con decisiones drásticas y haciendo cosas que beneficien al rival, creo que sería un error. Sí, lo peor ahora mismo es pegarnos un tiro en el pie, eso es evidente. Yo por eso apelaba un poco al orgullo personal y profesional también de los propios jugadores. Demonio, que esto es deporte, puedes ganar, perder, empatar, quiero decir, hay muchos resultados, pero lo que no puedes es perder de esta manera, como llevamos este mes, con esta alarmante bajada de brazos, como si se hubieran rendido. No, eso no puede ser. Tú tienes que salir a competir, a jugar, y si te ganan, pero no te pueden meter 3, 4, 5 goles de forma consecutiva en cada partido. Eso es inasumible. Lo que no puedes es bajar los brazos, y hemos dado Claro. esa sensación, y eso es un error. Y no puedes dar ventajas. Es verdad que la expulsión de Juric era muy dudosa, no era, pero otra vez nos pasa. Sí. Es decir, cuando te pasan tantas veces, ya te tienes que olvidar de lo externo y tienes que mirar lo interno. Claro. Tienes que mirar, no, somos nosotros. Chicos, somos nosotros. Tenemos que solucionarlo nosotros, tanto de fútbol como de ayudarnos. Ahora una faceta, yo te hablo de memoria, ya sabes que yo soy más de lo que veo y de lo que trabajo que de las estadísticas, pero creo que no recibíamos muchos goles a balón parado, y ahora es que nos rematan todo. Claro, es que el otro día nos remataron todo, el día del Castellón nos volvieron a rematar todo, y eso ya entra también en eso. En el primer golpe ya estamos palmando, ya qué pasa, esto no hay solución, y da esa sensación el equipo, ¿no? Entonces tenemos que revertirla. Creo que ahora es fundamental el nuevo entrenador, y creo que eso va a pasar, porque los jugadores siempre, esto es historia del fútbol, cuando cambia la metodología, cuando cambia el entrenador, cuando cambia el discurso. Y con esto no quiero, por supuesto, Tevenet, que insisto que no ha tenido suerte, como nos pasa a todos, como no tienes suerte en otro lado, o no te da tiempo, o trabajas en un mes difícil. Insisto que creo que el mes de Luis, con todo, ha sido muy difícil por todo lo que supone ahora en el fútbol el mes de enero, pero lo importante, y lo que tenemos que tener claros ahora todos, es eso: nuestra entidad, nuestro escudo, nuestro momento. Quedan 17 jornadas, aquí no tiene que bajar los brazos nadie, aquí tenemos que ir todos, aunque nos cueste, aunque no creamos en Juanmi, aunque no creamos pues si no crees en Juanmi, piensa que es Llorente, o piensas que es Víctor. O sea, quiero decir, nos tenemos que retrotraer. Lo que no podemos permitirnos es que no competir hasta el final, y sobre todo que este equipo se vaya a la categoría inferior, claro, porque no lo merecemos, y porque creo que tenemos argumentos ahora, que lo vemos todo muy mal, y que es para verlo el último mes
El último mes ha sido muy Terrible, complicado, terrible. muy complicado, pero creo que es la única postura inteligente pensando en el Pucela y en nuestro sentimiento, ¿no? Muy bien, Onésimo, gracias. Seguimos hablando el próximo viernes en la previa de cara a la visita al Molinón el domingo a mediodía a las 2 de la tarde, que ese es un campo de mucha exigencia, así que ya se pueden poner las pilas rápidamente con el nuevo técnico. Gracias, Onésimo. Ojalá sea así. Que vaya bien. Buenas tardes. Vamos a volver al estadio José Zorrilla a esta hora de la tarde, las 6 menos 3 minutos, y tenemos de nuevo allí a Pablo Marcos con protagonista. Adelante, Pablo. Buenas tardes, Manuel. Sí, estoy aquí con Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, para que nos traslade pues un poco cuál es el sentir de la afición en estos momentos. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es difícil verbalizar la situación en la que está el Valladolid, sobre todo desde vuestro punto de vista de la grada, el equipo en descenso. ¿Cómo os sentís? Pues yo creo que es la viva imagen, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo semana tras semana. Hay enfado, hay frustración, hay hartazgo, y yo creo que es bueno plasmarlo y sobre todo que los jugadores lo vean, ¿no?, porque ya no es que vengamos de derrotas, vengamos de una situación tan complicada en la clasificación, sino que estamos viendo que además son derrotas dolorosas. Estamos viendo un equipo que a los 10-15 minutos se ha caído, son jugadores que no están dando la cara, que no están dando la profesionalidad que tienen que dar, y yo creo que también a ellos hay que hacerles ver que esto no puede seguir así, que somos un club histórico y que todo tiene consecuencias, y que la gente está harta ya de tanto tiempo, de tantos meses, de tantas derrotas y de tanta situación crítica que está pasando el club. Así se ha llegado al punto al que ha llegado el equipo, también la afición. Hoy hay varias decenas de personas aquí desplazadas, ha sido algo organizado. ¿Qué pretendéis también con esta situación para hacer ver precisamente eso que contabas, y cómo debe actuar la afición ahora ante esta situación? Bueno, cada uno que actúe como crea, ¿no?, porque yo creo que ahora mismo la afición se ha ganado el derecho a hacer lo que le salga, ¿no?, porque el que crea que tiene que criticar, que critique; el que crea que tiene que animar, que anime; el que crea que no tiene que estar, que no esté, etcétera, ¿no? Yo creo que se han ganado ese derecho a decidir y a llevar esta situación como ellos crean, ¿no? Ahora mismo yo creo que es bueno también que los jugadores vean, ¿no?, el hartazgo y el cabreo que hay, porque está así. Venimos ya de 2 partidos que son insoportables, no se puede ni justificar ni se puede permitir, y yo creo que es el momento también que se den cuenta ellos de que se tienen que poner las pilas, de que si nos vamos, nos iremos, pero no se va a ir nadie de rositas aquí. La gente tiene que entender que hay mucho enfado, que mucho cabreo, y que bajar a primera ref un club como el Real Valladolid es algo que no es asumible. Es algo que se viene transmitiendo también desde el club, el hecho de que es el equipo el que tiene que dar de dentro para afuera, para que ese apoyo que se había conseguido construir a lo largo de las últimas temporadas pues se mantuviera. No está siendo el caso, y es cierto que parece todo como una bola de nieve. Sale el Real Valladolid de esta situación desde la temporada pasada, incluso antes había cierto ambiente de crispación. Se han escuchado también aquí cánticos dirigidos a cierto que la situación viene de atrás. ¿Qué es lo que pide ahora la afición del Real Valladolid? Sobre todo a quién, porque parece que esté quien esté, esta situación no se consigue terminar de revertir. Sí, bueno, mi pensamiento es que evidentemente hay una herencia que viene de Ronaldo y viene de la directiva de Ronaldo a la hora de lo que se ha hecho con presupuestos, de lo que se ha hecho con jugadores, de decisiones que se han tomado. Eso está ahí, es así. Y luego también existe responsabilidad por la actual directiva, ¿no? Por el director deportivo, que es el primer responsable en traer a los entrenadores que ha traído, en traer a los jugadores que ha traído, y luego también pues esa parte de los jugadores, de que no están dando lo que tienen que dar, ni están a la altura de la camiseta que están llevando, ¿no? Entonces es un cúmulo de cosas que se están dando, y por parte de la afición yo creo que después de la peor temporada en Primera División es una afición que se volvió a entregar otra vez en verano. Es una afición que creo que estaba con el equipo. Hemos estado siempre con el equipo, vamos a estar con el equipo siempre, pero vamos a estar con el club, con nuestro escudo, que es con lo que tenemos que estar. Entonces, si hay unos jugadores que responden, nosotros vamos a responder por ellos, y si hay unos jugadores que no lo hacen, se lo vamos a tener que hacer ver también igualmente. Creo que hay que ser críticos cuando toca y apoyar cuando toca. Creo que van perfectamente las dos cosas unidas. Bueno, pues muchas gracias, Mario, mucho ánimo también en estos momentos complicados, también especialmente para vosotros, el alma también del Real Valladolid que está en la grada. Y bueno, esta es la opinión de uno de los portavoces de la afición blanquivioleta, muy molesta también con cómo está el equipo.
Gracias, Pablo. Luego volvemos, quédate ahí, que en el tiempo de la tertulia volveremos contigo para que nos sigas comentando cuál es el ambiente que se respira a la puerta del Estadio José Zorrilla. Vamos a hacer una pausa, la primera del programa. A la vuelta estamos ya con dos compañeros en tertulia y con Pablo, que sigue pendiente de lo que ocurra allí en el José Zorrilla. Hasta ahora. Ascensores Cener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Cener, soluciones de altura. Bueno, pues esto está en directo, lo que tiene teléfono, llegan mensajes, no para de sonar y de llegar mensajes. Pero bueno, aquí estamos, tiempo ya para la tertulia con Arturo Alvarado y Miguel Ruiz. Buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos con Pablo Marcos, que también intervendrá desde el Estadio José Zorrilla, y lo tenemos, Pablo, así que si hay novedad, en cualquier caso, tú nos pides paso. Si aparece por ahí Fran Escribá o alguno de los copresidentes o Víctor Horta o alguien que incluso quiera hablar en directo para la 8 de Valladolid. Esto ya me parece más complicado, pero bueno, lo intentamos, ¿eh? De acuerdo, sí, de momento la única novedad, Noah Ohio se ha retirado para continuar su ejercicio en el gimnasio, pero bueno, eso en cuanto a lo deportivo, ninguna novedad más. Muy bien, pues estamos pendientes y atentos contigo, Pablo. Bueno, yo creo que lo primero, vamos a ver las imágenes, no lo hemos podido ver en directo porque justo el programa ha empezado a las 5:33 y han salido clavadísimos a las 5:29, justo antes de empezar el programa. Hemos conectado varias veces en directo con esa puerta, les hemos mostrado el enfado de la afición, pero bueno, vamos a ver también la salida de los jugadores, ¿no? Que nos sirve un poco también. Esto es justo 5:30. Bueno, pues ese es el ambiente con el que saltaban los jugadores del Real Valladolid al primer entrenamiento de la semana, que se ha puesto por la tarde, mitad por el hecho de que tuvieran tiempo de descansar, porque viajaron por carretera hasta Granada y vuelta, llegaron prácticamente a las 7 de la mañana el domingo, y para acumular una serie de horas de descanso, pues el entrenamiento se hizo mejor por la tarde que por la mañana. También estaba previsto que pudiera llegar a tiempo Fran Escribá para firmar el contrato y hacerse cargo del primer entrenamiento. Parece que este último se ha alargado y que el entrenamiento pues será el de mañana, Arturo, el de las 11 de la mañana en principio. Parece claro que si es con Fran Escribá, nos lo decía antes Pablo desde allí, será puerta abierta. Sí, bueno, como pasó con Tevenet. Confiaban las dos partes en arreglarlo ayer por la noche, el domingo. Al final no fue posible. Desde el club decían que estaban esperando a los agentes del entrenador. Desde los agentes del entrenador decían que estaban esperando al club. Supongo que sería el típico toma y daca de los flecos. Sí, de las condiciones, y al final va a ser, como hemos dicho en el mundo, sin más condición que renovación automática si salva este año al equipo, sin más condiciones. Y luego, una vez el año que viene, ya cuando esté entrenando, se valorará la posibilidad de continuidad por más años según vaya el equipo. Han quedado las dos partes abiertas a ello, a ampliar el contrato, depende de la marcha, pero sin ningún compromiso escrito. Y si lo salva, sí que automáticamente es entrenador del Valladolid para la 26-27. Con una cláusula que creo que querían poner los agentes del entrenador, que también se hablará de proyecto en caso de renovar en función del proyecto. Sí, pero eso ya sabes que es muy vago. Claro. Han quedado en compromisos verbales de refuerzos, de qué tipo de refuerzos, de qué plantilla, de qué disposición económica hay en el equipo de cara al año que viene, pero ya sabes que eso es muy etéreo. Lo importante es lo de ahora, de aquí a final de temporada, sí. En eso coincidimos todos. Sí, ¿no? Y buena muestra es que un entrenador de su caché
que es verdad que un poco venido a menos, pero ya no es el que estaba en primera con Villarreal o Celta o Elche, haya aceptado a un equipo que está en puesto de descenso a Primera Federación. Entonces, pues eso quiere decir que sí que él confía en sacar esto adelante, yo creo. Esto es así. Hay entrenadores a los que los catalogo de ciclo corto, como Sergio González, que allí donde llegan hacen una especie de revolución y consiguen un rendimiento positivo de forma inmediata, y que luego, según van avanzando las semanas y los meses, van perdiendo fuelle y se van estancando, ¿no? En el caso de Fran Escribá, a mi modo de ver, es de ese perfil. Sí, es un poco ese tipo de entrenador, un entrenador de intento, ¿no?, sobre todo de elevar un poco el techo competitivo del equipo radicalmente, algo que obviamente el equipo necesita, dadas las circunstancias, pero yo diría que la realidad, y estando bastante de acuerdo con lo que comenta Arturo, ¿no?, yo creo que la posición del Real Valladolid, sobre todo con las jornadas que quedan de temporada y la plantilla que tiene el Real Valladolid, yo es que me niego a pensar que esta plantilla no está para mirar más allá del 10º puesto. Es que estamos hablando de una plantilla que, hombre por hombre, luego en la colectividad sí que podemos tener más debate, porque colectivamente este equipo pues, es un desastre, pero la sensación que yo tengo es que este equipo está para mirar a algo más que salvar la categoría, pero bueno, dadas las circunstancias y viendo cómo está la cosa, quizá fue un error no pensar en Fran Escribá, que quizá era un entrenador de una resolución más rápida, ¿no?, o de una reacción más rápida tras Almada y no tras Tevenet, que en esto de perder semanas a mí es algo que me preocupa. Es difícil de entender, porque ya se contactó con Fran Escribá y con José Luis Oltra antes. Es verdad que lo de Tevenet fue una sorpresa para todos, al menos para mí. Yo no lo tenía entre los candidatos que conocía. No, ni ellos, porque quedó libre del Botafogo cuando se fue David Ancelotti. Claro. Por eso no contaron con él. De repente vieron esto y bueno, pues fue una jugada arriesgada. Lo hablábamos antes, que también teníamos los dos muy buenas referencias de Tevenet y mira en lo que ha acabado, la verdad. Claro. Entonces, pues bueno, ahora sí que se va un poco al tiro más hecho con Escribá. Pablo, no sé allí en el estadio, si está Pablo, que creo que sí, que estará allí, sí, ahí le veo, no sé si entre los aficionados, aparte de protestar y mostrar el enfado con los jugadores, con la plantilla a la salida del entrenamiento, si han comentado algo referente a Escribá o qué les parece, qué opinan ellos de la llegada de Fran Escribá. Pues no hemos podido escuchar ninguna conversación a Escribá. Venían, es verdad, muy enfadados, sobre todo con el objetivo de protestar ante la plantilla. De hecho, ya se están empezando a dispersar. En cuanto a mi valoración personal, pues estoy también muy en la línea de lo que habéis comentado. Tampoco entiendo muy bien ese cambio que hubo tan repentino, porque Escribá, como comentabas, Manolo, era uno de los candidatos ya tras la marcha de Almada y bueno, creo que es dentro de las pretensiones que puede exigir ahora mismo el Real Valladolid una de las mejores opciones que hay. De momento la afición yo creo que tampoco está ya para hablar de un entrenador y otro con la situación en la que se ve el Real Valladolid en descenso, pero evidentemente todos confiarán en que llegue para aportar, para sumar y para sacar del pozo al Pucela. Claro, la afición lo que quiere es que el equipo compita y gane, porque le hemos visto que empezó compitiendo bien con Almada, que es verdad que no ganaba, pero al menos daba la cara. Le vimos, joder, yo recuerdo la primera parte de Riazor, me pareció un escándalo de fútbol. Ha habido otros partidos en los que sin tener el mismo fútbol ha habido más fortuna. Por ejemplo, la primera vuelta en Castellón se ganó, pues podemos decir incluso un poco de forma injusta. El día de la Almería aquí nos pegan un baño, no meten gol y luego nosotros acabamos ganándoles 3-1, pero al menos el equipo daba la cara. Es que eso se ha perdido, ya en los últimos partidos de Almada ya estaba así el equipo, a Almada se le estaba cayendo el equipo, no todo es cuestión de Tevenet, porque le metió 3 el Leganés, quiero recordar, perdió con el Andorra, es decir, ya la parte final de Almada también empezaba a encender la luz roja. Sí, yo creo que Almada empezó a dejar que desear a nivel de resultados y sobre todo porque el equipo dejó de hacer bien o tan bien las cosas que hacía mejor a principio de temporada. Pero sí que es cierto que viendo un poco la plantilla y sobre todo examinando un poco incluso la rueda de prensa de Víctor Horta al principio, todo lo que parecían buscar, las intenciones que tenían en alguna otra conversación que hemos tenido off the record, pues daba la sensación de que
Era un proyecto hecho para un entrenador como Almada, un entrenador intenso, un entrenador que quería vivir en campo contrario, un entrenador que quería presionar, un entrenador que no quería un juego asociativo. Ahí es donde surgen las mayores dudas que yo tengo con respecto al proyecto deportivo, sobre todo cuando Almada decide irse, porque que se contacte primero con Rubén Albés, que es un entrenador radicalmente opuesto a Almada, y que luego se opte por Fran Escribá o por José Luis Oltra y que la llegada de TVNet o que surja el nombre de TVNet les haga cambiar tan rápido de opinión, a mí personalmente pues me sorprendió bastante. Sí, descoloca. Sí, sí, en parte es verdad. Son estilos diferentes. Lo que pasa es que tú lo que quieres es alguien que gane, sea con solomillo o con langosta. Te da lo mismo carne o pescado mientras gane. Pero sí, si tú tienes una idea clara de lo que quieres, tienes un proyecto a medio o largo plazo, buscas eso. Yo creo que esta gente vino al club, los nuevos dueños, trajeron a Almada para asegurar la primera campaña. Es decir, vamos a tener a un señor que nos tenga por lo menos en segunda tranquilos, que podamos aspirar si eso al ascenso, pero si no, que no pasemos problemas. Les pasó todo esto, yo creo que a Almada se le estaba desenganchando, se le estaba desmontando el equipo, sí. En los últimos partidos se vio, y de hecho yo creo que vivió al principio de un tono físico que no tenía el resto de equipos. Correcto. Porque les machacó completamente en verano, eso hizo que empezasen muy bien, pero a medida que fueron bajando el pistón, que los demás lo subían y que iban conociendo tu forma de juego, porque era un recién llegado, y ya sí. Le vieron las costuras un poco, pues hemos estado mucho tiempo viviendo de esos 11 puntos de los 15 primeros, 3 victorias y 2 empates. Y luego ya pues se desmontó el castillo. Yo creo que Almada se iba a caer antes o después y él mismo lo veía, y de hecho yo creo que por eso se fue a Oviedo. Y el problema para mí no está en que hayan echado a Almada, sino en quién ha venido. Correcto. Y sigo diciendo que la plantilla a mí me parecía en agosto o el 2 de septiembre buena, me lo sigue pareciendo, por lo menos no para arrastrarse como se está arrastrando, porque da vergüenza verla. Tampoco tiene líderes, tampoco tiene gente... No tiene alma. No tiene alma, no tiene gente que tire de ella. Tienen más calidad individual que clase y que capacidad mental de dirección y de gestión de grupos los que tenían que tirar, y son más bien, entre comillas, rebaño, de que les tienen que pastorear y si no, no rinden. Pero pareciéndome buena, y hemos visto que plantillas que parecían malas como Castellón o Málaga con el cambio de entrenador se han activado. Creo que Escribá puede activarla, aunque es verdad que los 6 fichajes de invierno me parece que se han hecho un poco desde la angustia, desde la extrema necesidad, y me parece que son bastante malos en general. Queda por ver Ojai un poco, pero yo creo que no hemos dado un salto cualitativo con 6 jugadores. Al revés, hemos apartado canteranos que no creo que hubiesen dado la talla como para salvar al equipo, porque tampoco se les puede pedir eso, pero no hubiesen desentonado y hubieses potenciado a gente tuya a la que vas a hacer mejorar para ti mismo, para el futuro. No vas a hacer mejorar a un señor de 30 y tantos años o de 20 y muchos, que además le vas a pagar para él, no para mejorar al equipo. Como apunte, simplemente por recordarlo, porque bueno, muchas veces la gente te dice o te comenta o te escribe, hay que recordar que cuando Almada se va, que el equipo efectivamente se está cayendo, el público en la grada le cantó Almada vete ya, sí. Quiero decir, es que ahora, lo digo porque ahora parece que es que con Almada estábamos para jugar la Champions, o sea, vamos a poner las cosas en su contexto, que evidentemente con Almada el equipo compitió mucho mejor que con TVNet, es incuestionable. No se puede comparar, porque con TVNet no ha competido. Es más, creo que lo del día de Ceuta a mí me parece casi un accidente por el mal planteamiento del Ceuta ese día, que casi se autosuicida deportivamente hablando. Y es verdad que el Valladolid lo aprovecha muy bien, pero fuera de ese lunar, o mejor dicho, de esa estrella en el cielo, el resto ha sido oscuro, o sea, no ha habido nada. Sí, yo creo que lo más grave es precisamente que TVNet ni siquiera ha sido capaz de mantener las pocas cosas que hacía bien el equipo. Yo creo que es ahí donde se tiene que incidir. Yo creo que TVNet no ha dado con la tecla en ningún momento. Hemos perdido esa alta capacidad para crear ocasiones, incluso cuando éramos nefastos a la hora de convertirlas, pero no teníamos esa capacidad para llegar a portería o esa capacidad para hacer dominancia, incluso de esa presión y de esa agresividad. Y realmente, bueno, pues eso se ha ido perdiendo y creo que es algo bastante notable. Apuntabas precisamente al partido del Ceuta. Yo creo que el partido del Ceuta que gana TVNet es una daga en el pecho del Real Valladolid, porque parece que todo está ganado y nada más lejos de la realidad. Y tienes una plantilla conformista que se apoya en eso. Pero yo creo que además TVNet se ha equivocado con errores de Almada, y eso es lo peor, no con los suyos. Alejo de lateral, extremos a pie cambiado, solamente un punta,
Meseguer siempre como pareja de Yuri, que no te dan un balance, no hay un creador, no hay gente que elabore juego, no hay gente que haga 3/4. Le costó un mundo meter a Chucky hasta que se dio cuenta de que tiene que ser titular porque es el mejor con diferencia. Y no solamente se equivocó en esos errores, sino que ha hundido a Guillermo, porque de ser el más destacado del equipo en el primer trimestre, ahora mismo es una máquina de encajar goles. Es verdad. Pablo, el ejemplo de que se puede salir de ahí está en el propio club, está en el Promesas, que estaba en puesto de descenso a tercera federación. Todo el mundo decía que vaya plantilla ridícula que tenía el Promesas, que Baraja estaba fracasando, que echaran a Baraja también, y de repente 3 victorias consecutivas. Y bueno, pues ahí está, cambiando la dinámica completamente. Si lo ha hecho Promesas... Sí, 3 victorias consecutivas. Es cierto que la primera con algo más de sufrimiento quizás del esperado, pero a partir de ahí ha ido todo para arriba. El otro día creo que en Coruso también hace un buen partido a nivel sobre todo de saber sufrir, que era algo que no estaba haciendo el Promesas en esta categoría, que demanda precisamente eso, ser también más maduros en ese aspecto. Y bueno, es cierto que también ha ayudado el mercado invernal al Real Valladolid. Claro. Promesas. Al final la intervención de Brain con ese 4-4-2 que ha conseguido componer al fin Baraja, que era un esquema que sabíamos que le gustaba, con Carvajal y con Brain arriba, creo que le puede dar mucho a este Promesas, y así lo está demostrando también en cuanto a resultados. Este fin de semana además puede hacer la 4ª consecutiva contra el Sámano, que es el colista, así que ahí está el ejemplo. Sí, es también el fútbol muchas veces cuestión de estados de ánimo, y tampoco ha cambiado tanto el Promesas como para que se hable de una revolución a nivel de plantilla, sino más bien creo que es eso, a nivel mental. Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que el Promesas tiene gol, y este primer equipo nuestro no lo tiene, porque tenemos a Carvajal, Pichichi del grupo con 14 goles. Ahí está, y Brian, que es tronquete, a mi gusto, acaba de ver, pero al tío las enchufa. Sí. Y sobre todo que las enchufa de primeras, que es algo que no vemos en el primer equipo, que tienen que bajarla, mirar, esperar y... Lleva 4 goles, creo, en 2 partidos, si no me equivoco. O 5, creo. 5, porque marcó también contra el Coruso, había marcado el hat-trick. Eso es. Sí. Y bueno, también en cuanto no le han meneado mucho el árbol del grupo a Baraja, también cuando se han asentado los jugadores, cuando no estaban de ida y vuelta y todo esto, también le ha ayudado, porque lógicamente Javier es un hombre de club, no puede quejarse. De hecho, también para eso está el Promesas, para surtir de jugadores al primer equipo, pero tampoco puedes jugar muy bien a un rendimiento cuando te están constantemente trasegando jugadores de un lado a otro y no sabes un jueves con quién vas a contar el sábado. Eso es evidente. Y ahora, claro, hoy, a mi modo de ver, ya se está perdiendo tiempo con que Escribá no esté entrenando hoy al equipo. No sé si a lo mejor... hay una sesión de recuperación. Sí, pero bueno, esa primera charla del primer día que llegas, y aunque luego salgan a recuperar con Sisi, tú ya estás en el vestuario, el equipo ya te ve, sale a entrenar de otra manera. El día de hoy ya casi es perdido. Encima te vas a ir a casa cabreado porque te han venido a chillar a la salida del entrenamiento. Mañana, pues a lo mejor esa reunión se hace antes del entrenamiento. Pero, fíjate, yo te diría una cosa. Igual no están perdidos porque viene muy bien que les chillen, a mi modo de ver, con toda la educación, sin insultos y tal, viene muy bien que les chillen y que no esté ahí Escribá. Es decir, como disociando. Sí. Hoy es vuestro día, os vamos a dar la del pulpo porque estáis haciendo una campaña vergonzosa, y ya cuando llegue Escribá ya empezamos otra vez de cero. Entonces, porque también llega Escribá, se ve todo este panorama, o la gente le llega ánimo, mister y tal, y los otros se van de rositas. Ya. Entonces me parece muy bien que les den la del pulpo oralmente y que luego ya se haga borrón y cuenta nueva y empiece Escribá de cero. Bueno, decía que se va a estrenar Escribá en un campo difícil, de mucha exigencia, como es el Molinón, por lo que supone el Molinón siempre para el Sporting, más cuando va al Real Valladolid, claro. Entonces, lo bueno es que no hay ex, salvo Borja Jiménez, que tiene esa experiencia en las categorías inferiores, porque realmente cada vez que vamos a un equipo que tiene algún ex nos la clava y nos hace mucho daño, ¿no? Pero es verdad que el Sporting además llega en una dinámica muy positiva, radicalmente opuesta a la que vivimos nosotros. Hemos estado en posiciones en las que hemos estado mucho mejor que el Sporting en temporadas pasadas. En este caso, pues Borja Jiménez está dando con la tecla y de momento pues está en una posición plácida. Aunque tiene sus vaivenes, pero bueno, también hay que recordar que ha habido temporadas que hemos ganado en Gijón, acordémonos del golazo de Aguado, claro, de victorias importantes allí. Bueno, yo creo que cualquier campo es asequible cuando juegas a un nivel
medio o medio alto. La última vez que yo recuerdo fue en el playoff de ascenso con Sergio, creo recordar, que además no sé si fueron 0-3, no recuerdo bien, que la memoria no es lo mío, pero... Bueno, pero que vamos, fue le machacó con Mitchell ahí, se jugó lo que quiso Mitchell. Mitchell y Mata marcando. Ahora mismo somos el equipo que perdió con el Portugalete, y hay que quitarse eso de encima porque no te mereces más. Tiene una plantilla cortita el Sporting, ¿eh? O sea, tiene una plantilla que tampoco tiene nada del otro mundo, está haciendo bastante buen trabajo Borja Jiménez. Hay gente en Gijón que no está muy contenta con algunas cosas, pero de momento los resultados no están siendo malos, por lo tanto, oye, a ver qué podemos hacer. Quizá, yo imagino que estarán con las orejas tiesas, cambio de entrenador, viene todo renovado, pero bueno, en el fondo, el que esté siguiendo un poco al Real Valladolid, viéndole el último mes, la deriva que lleva de encajar goles fáciles al minuto 3, dirá, esto es un chollo, vamos a ganar fácil. No sé, a lo mejor por ahí podemos aprovechar un poco a sorprender algo, ¿no? Sobre todo ya no es que te marcan el minuto 3, sino que te marcan el minuto 3 y sabes que ni en 3 reencarnaciones vas a dar la vuelta al marcador. Hemos dado una y fue con el Granada y de milagrito por un penalti de aquella manera. Es que eso es duro, ¿eh? Pero es que cuando te meten un gol y sabes que prácticamente es imposible remontar, y estás negando la esencia del fútbol. Es que además hay equipos que han remontado con 10, ¿eh? Sí. Y nosotros nada. Si empezamos por debajo, si nos expulsan a uno, se acaba el partido. Sí. Eso también es de fuerza mental de entrenadores que no saben transmitir y de jugadores acomodados que no la saben sacar de dentro, porque a mí no me hace falta un entrenador para ir a un balón dividido o para hacerle a un tío saltar si quiere chocar contra mí. Pero claro, me parece que esta gente pues necesita esa ayuda extra porque están muy a gustito y viven muy bien cuando se dan palos a los presidentes, a los directores deportivos, a los entrenadores, y ellos muchas veces han ido de rositas. Claro. O sea, si son buenos que lo demuestren ya de una vez porque ya se les han acabado los créditos desde hace mucho. No, y sobre todo falta liderazgo en ese vestuario, se ve. Yo recuerdo los vídeos del propio club al inicio de temporada, Guillermo me tomaba la palabra y decía, joder, un tío que acaba de llegar, fíjate qué personalidad tiene. No hemos vuelto a ver nada de eso. Alejo, en teoría, como veterano y un tío de Valladolid, se supone que también debía llevar la voz cantante. Ahora acaba de venir Carlos Clerc, que habló muy bien el día de su presentación. Ojalá eso se extienda al vestuario. Fíjate, pero... has dicho 3 jugadores de este año. Claro, claro. ¿Qué jugadores anclados en el pasado? Yuri no es líder. No. Puede ser en el campo ordenar la defensa, pero no tiene mentalidad de líder. No, y luego está Tenés, que debería serlo, pero me da que está más a lo suyo que al grupo. Y seguimos con fichajes de este mismo año. Es que yo no estoy de acuerdo. No hay una estructura firme, ¿no? que conozca el club, que sepa cómo funciona, porque podría ser Alejo, pero no lo es. Es una figura que tiene ese carácter, ese carisma, pero no conoce el club de hace 3, 4 años, que más o menos pueda comparar, ¿no? Y que pueda hablar a los chavales. Sí. Con las épocas de Minguela, de Marcos, Moré, de Moré o de Víctor. Sí. De compararlo con esas épocas. Estamos en la antítesis. Es casi cruel, ¿eh? Estamos en la antítesis. Es que es como pensar que hablamos de diferente club. O sea, no puede ser que viendo esto hayamos tenido aquello. Es lo que pasa cuando hay tanto trasiego de jugadores, cuando interesa que vengan unos y se vayan otros. Perdóname un segundo, vamos a Zorrilla, que me pide paso Pablo, porque creo que vuelven los jugadores. Pablo. Sí, ya ha acabado el entrenamiento y, bueno, como veis, la gente también pidiendo a los jugadores que den la cara a la salida del entrenamiento. Ha sido una sesión bastante cortita, mucho enfado y, bueno, los futbolistas, como veis, marchándose ya a los vestuarios. Bueno, pues prácticamente una hora. Una horita, ¿no? Una horita. Están todos los trabajadores. Han salido a las 5:30 en punto, 6:30 en punto, regresan. Sí, estaba mirando yo el reloj precisamente por eso. Es verdad que es una sesión de recuperación, que harán gimnasio a lo mejor ahora. Recuperación para 15, porque además hubo 4 cambios, no hubo 5. No, pero entonces, a ver, los otros 15... Pero no quiero ser populista ni oportunista, pero... No, pero ya no el entrenamiento. O sea, pero ¿recuperación de qué? Ya. Si al minuto 3 perdías 1-0 y al minuto 10 te ganaban 2-0. Si no corrió nadie. Ves las estadísticas del partido y son de alucinar. Claro, entonces, ¿recuperación de qué? De kilómetros recorridos, de todo. O sea, es que me dices que han jugado, no sé, un partidazo con una exigencia física, aunque hayas perdido 2-1, pero ¿recuperación de qué? Es que de verdad, o sea, es que a mí esto sí que me parece más una tomadura de pelo. Como dijo Gil cuando perdió una cena de Atlético de Madrid en Tenerife, tenían que volver nadando. Claro, nadando no, pero andando. De verdad, y de verdad, no me gusta el populismo y no me gusta el oportunismo, pero es que estas cosas, o sea, has salido ahí, te han puesto la cara roja por el papelón que estás haciendo, aunque estés hablando, chico, estás entrenando a puerta cerrada.
quédate ahí media hora más, aunque sea hablando de jugar a la pocha el próximo viaje, Pero yo qué el sé. problema es que no pasa nada, nunca pasa nada. Claro, o sea, es Aquí que en este club desde hace mucho nunca pasa nada y entonces Es que aquí son las apariencias. un jugador vive mejor que un Marajá. es que son incluso las apariencias, es la sensación de que todo importa un carajo. O sea, pero vamos a ver, que vienes de perder 5-1, tío. O sea, de verdad un entrenamiento media hora en lo que han corrido 3 carreritas. Fíjate que hemos dado la clave 2 veces casi sin querer. Primero, no podemos compararnos con otros periodos históricos porque creo que la vida era completamente distinta y la realidad es esa, ¿no? Que no haya pasado nada durante mucho tiempo y que casi fuéramos aceptando cada vez más cosas, aunque fueran cada vez más extrañas. Yo creo que al final pues, hemos dado con el muro con el que nos encontramos. ¿Y qué identidad puedes tener cuando cada año cambias 12, 15 Claro, jugadores? ¿Qué claro, identidad claro. tienes? ¿Qué apego a la tierra, al escudo, a la camiseta, a los colores tienes, a la afición? Si esto es un lugar de paso casi para mucha gente. Y que no Ojo, potencias a Trico, me los voy. jugadores que sí que se pueden quedar o que llevan un recorrido también en cantera. Yo tampoco voy a decir que hayan surgido muchos jugadores que hayan podido quedarse aquí 15 años, ¿no? Pero yo sí que pienso que en muchos casos se ha dado la espalda a jugadores que, bueno, pues que ahora pues nos hacen goles, ¿no? Y que muchas veces pues, nos sorprenden, ¿eh? Claro, no, pero hasta dónde llegan. eso significa que hemos ido claramente a peor, porque si Sí, jugadores claro. que en su día salieron de aquí, como salieron, porque bueno, pues habían dado el nivel que habían dado y la gente no estaba contento con ellos, y años después juegas contra ellos y te vacunan, Vamos a pues ver, imagínate con qué nivel vas tú. Tienes casos, tienen que jugar Alejo de lateral cuando es con diferencia o podría ser el mejor extremo por su capacidad de poner el balón. No es un jugador defensivo aunque se puede reciclar, pero no defiendes igual. Es más difícil atacar que defender, pero no defiendes igual. Y es un jugador que le podrías aprovechar mucho en esos últimos metros sin desgastarle tanto para poner centros, incluso para hacerte diagonales. Porque no te convence Trilli. Resulta que Trilli va al Córdoba, empieza jugando, es fijo, está dando un rendimiento bueno, por no decir bastante bueno. El último partido ha sido muy bueno. Y el Córdoba, mira dónde está. Es que somos aquí los más tontos. Sí. Es que es alucinante. Voy a volver, que me pide paso de nuevo Pablo desde Zorrilla. Pablo, adelante. Sí, que ya ha salido el entrenamiento, se ha parado también a hablar ahora con algunos de los aficionados que pedían explicaciones y bueno, vamos a intentar escucharlo. Claro, le podéis decir, si yo lo entiendo, no voy a entender los enfados, pero son unos chicos de 10, son de 10, vienen cada día, trabajan, son honrados, sufren, no ganamos, pero van a ganar, os lo digo que lo van a sacar, os lo digo, lo van a sacar, os lo vamos a sacar, os lo digo, y ellos lo entienden, que estéis cabreados y que les digáis, lo entienden. Que nos atiendan también un poco, sí. Que joder, que... De verdad, yo lo entiendo, pero son unos 10. Ojalá dijera, no, es que el problema es que no corren, es que no trabajan. Ya, y les podemos echar en cara eso. Yo cuando no curro en mi trabajo, cuando me salen las cosas, a mí me despiden. Yo lo entiendo, y ellos tendrán menos cosas el año que viene. Y seguirán y ganarán. Sí, en segunda, en primera, ganando miles de euros cada mes. Yo lo entiendo, Bueno, pues ahí las palabras de Sisi, pues diciendo que estos jugadores sí que trabajan, que por favor que se confíe en ellos porque cree que el objetivo se va a conseguir y que de verdad que la gente apoye. Perfecto, Pablo, buen trabajo. Sigue por ahí, si hace falta nos vuelves a pedir paso de nuevo. Bueno, pues mira, hablábamos antes de corazón, de sentimiento, de liderazgo, pero que tenga que ser Sisi el que dé la cara. Pues eso indica. Ha ido algún capitán. No se puede ser mejor persona que Sisi, la verdad es que es la bondad personificada. Y es un jugador, por cierto, que estando fichado por Osasuna, tenía la clavícula para operarse, dijeron en Pamplona que se operase y les dijo, no, yo estoy hasta el 30 de junio estoy en el Valladolid, acabo la liga con el Real Valladolid que tenemos que subir y luego ya me opero y lo que sea. Y no les hizo mucha gracia, pero lo aceptaron. Pues eso es un profesional. Estamos viendo aquí algo así, no digo de operarse, pero estamos viendo ese nivel de compromiso. No. Claro, tiene que salir una persona que tiene un compromiso y que lo ha demostrado. Y los demás, pues es muy triste que no se acerque un capitán. Tú tienes, en la época de Marcos, que se acercaba igual a hablar con la gente, o salía Minguela en cualquier medio de comunicación también a hablar en su época sin pelos en la lengua, y ahora pues todos ahí escondiditos, es que es alucinante. Es que yo creo que al final, ¿quién va a salir? ¿Quién sale? Sale Guillerme, sale Juric, como el otro día, que tampoco es... Yo le veía, no sabía si era más incapacidad de poder expresarse que otra cosa, ¿no? Y realmente
yo creo que realmente es que no hay mucho más. No, no hay o sea, más. yo creo que sale Sisi porque realmente es el que siente lo que está pasando, porque probablemente habrá otros jugadores que lo sientan y que tengan ese sentimiento de culpa, o el propio Iván Alejo, no me cabe duda de que estará muy jodido, pero la realidad es que en cuanto a estructura de club, en cuanto a gente que sepa lo que es estar y pasar por esta situación con respecto a la gente de fuera, a la que está en estos momentos fuera del estadio José Zorrilla, pues probablemente sea Sisi y poquitos más dentro de ese cuerpo técnico ahora mismo. Fíjate lo que les decía Sisi a esos aficionados, decía, los jugadores entienden que estéis enfadados, pero os piden que confiéis en ellos, que son honrados y que vamos a ganar y vamos a ganar. Bueno, quizás ha sido un poco el titular o el mensaje, ¿no? Es como pedir un préstamo, pero tienes que tener un aval, si Claro. no te dan el préstamo, y ahora mismo el aval está en el suelo. Claro, al menos, y es lo que yo digo, es que perder se puede perder, pero es la forma de perder, lo que yo creo lo que está Son ellos molestando. mismos a los la que gente. tenían que estar indignados. Y mira, si me apuras, incluso en los 2 últimos partidos, si tienes algo dentro de ti, hasta levantas a uno del suelo, de la frustración. Pero es que ni eso. No sabemos ni hacer faltas. O sea, ya es como, bueno, pues vengo aquí como si vengo a la oficina y me dedico a poner sellos en los folios. Sí, sí. A eso hemos llegado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias a los dos. Un placer. Hemos estado yendo y viniendo porque la actualidad es la que es y el directo manda. Pablo, no sé si tienes algo nuevo que aportar desde ahí o si no, luego podemos volver ya para despedir, porque vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta vamos a escuchar a Pacheta hablar del Real Valladolid y ya vamos con las promesas y ahí ya cerraremos el fútbol. Así que si aguantas un poquito, cerramos contigo desde ahí, desde el estadio. Perfecto, pues nada, si hay alguna novedad que nos pide paso. Gracias Miguel, gracias Arturo, que vaya bien. Un placer. Pausa y a la vuelta, insisto, escuchamos a Pacheta, ex del Real Valladolid, hablar de lo que siente al ver así al Real Valladolid y hablaremos también del Promesas, que ya digo, tercera victoria consecutiva, el equipo de Javier Baraja hasta ahora. Bueno, seguimos en directo y como esto es así, también hoy había ciclismo, la clásica de Jaén, donde estaba Iván Romeo con Movistar. Pues como él mismo dice, otra al palo, cuarto, ha quedado cuarto por detrás de Tim Wellens, que ha sido el primero, segundo Thomas Picot, tercero el francés Benot y cuarto Romeo. Así que bueno, ahí está, ahora se marcha a la Vuelta a Andalucía. Vamos a ver si tiene más suerte ahí Iván Romeo. Vamos a seguir dentro de Andalucía, vamos hasta Granada de nuevo, vamos a escuchar a Pacheta, el técnico del Granada Club de Fútbol, al que le preguntaron en la sala de prensa tras el partido por las acciones a balón parado, que parecía había conseguido darle la vuelta a la situación de encajar goles a balón parado, a conseguir marcarlos, y eso le estaba dando puntos, y también por lo que sentía viendo así al Real Valladolid en esta situación. Y a Valladolid le tengo mucho cariño. Y al Real Valladolid le tengo mucho cariño. Mucho cariño. Y claro que me duele verle así. Me duele. Me duele. Y desde aquí, pues, toda mi fuerza y todo mi ánimo. Le tengo muchísimo cariño al Real Valladolid, a la ciudad de Valladolid. Le tengo mucho cariño. Pues me trató muy bien allí. Estuve francamente bien. El otro día perdimos en Leganés de un balón parado. Hoy las hemos metido. ¿Hemos hecho unos entrenamientos salvajes durante la semana del balón parado? No. No. Lo recordamos, lo entrenamos y demás. Sí. Pero no. Y hoy las metes y otros días no. Tenemos que arreglar esas cosas. Creo que hoy hemos defendido muy bien el balón parado. Muy bien. El que no se te metan entre medias. Hay que parar a esos jugadores que se meten entre medias para que no rematen. Entonces eso es lo que el otro día no hicimos en Leganés. Es José Rojo Martín Pacheta, el técnico del Granada, en otro momento del Real Valladolid.
Bueno, vamos a dejar el primer equipo, luego vamos a volver de nuevo a Zorrilla para cerrar ya con Pablo si hubiera alguna novedad desde allí, pero antes vamos a mostrar las imágenes, como decíamos, del Promesas, tercera victoria consecutiva y además está de mérito, en el campo del cuarto clasificado, el Coruxo, al que bueno, pues, había que plantarle cara, pero es verdad que el equipo de Baraja llegaba en buena dinámica después de haber conseguido 2 victorias consecutivas, el aire fresco que han traído pues también los fichajes del mercado y, como decíamos también en la tertulia, el hecho de que el equipo ya tuviera fijos a los que estaban en dinámica del primer equipo, ya no suben ni bajan, sino que ya están ahí. Y bueno, pues con un espectacular Álvaro de Pablo en portería, que realizó enormes paradas, sobre todo cuando el partido todavía estaba bueno, pues con 0-0, ya ven que paradas hizo el portero del Promesas, tanto en la primera como en la segunda parte, y eso le permitió al equipo pues, mantenerse en el partido y a partir de ahí pues, tener la opción de que aquí, por ejemplo, Carvajal en el minuto 57 adelantara al Promesas con el 0-1. Carvajal, que lleva 14 goles y es el pichichi del grupo primero en la segunda federación. Luego el Promesas lo intentó, aquí le anularon este gol a Ricky por fuera de juego. Seguía llegando el Coruso también, intentando en algún momento generar más peligro, pero ya ven las grandes intervenciones de Álvaro de Pablo, otra muy buena, aquí abajo a la izquierda, desviando el balón a córner. El Promesas que seguía intentando ampliar el marcador y aquí lo consiguió por medio de Brain, minuto 72, era el 0-2 para el conjunto blanquivioleta. Y luego aquí llegaría otro gol, pero en este caso a Rulo se le anuló también por fuera de juego. Más acciones para el equipo vallisoletano. Aquí este lanzamiento de Brain no le salió del todo bien. Y el Coruso que lo siguió intentando hasta el final, pero ahí se quedó, 0-2. Han sabido leer un partido de la categoría, que es lo que estábamos demandando, y hoy satisfecho por ellos porque encadenamos 3 victorias y porque empiezan a creer que el fútbol de competición es mucho más que jugar bien y eso es importantísimo para su formación. Bueno, hemos tenido fases buenas en la segunda parte para poder ampliar el marcador, no ha sido así pues con un par de jugadas de fuera de juego, pero es verdad que el equipo ha generado en la segunda parte, pero es evidente que cuando tú partes sin encajar tienes muchísimas posibilidades de ganar, es lo que hemos hecho hoy, hemos estado muy sólidos a nivel defensivo como bloque. Bueno, nos hacía falta confiar en lo que estábamos haciendo, ser conscientes de lo que nos jugábamos y sobre todo de lo que nos exige la categoría. Al final, cuando tú en una fase de la temporada te has sentido inseguro sobre lo que hacíamos, has cometido errores groseros y has concedido mucho al rival, pues es muy difícil crecer. Ejemplo para el primer equipo, la forma en la que está sacando la cabeza el Real Valladolid Promesas, insisto, acabó la primera vuelta en puesto de descenso a tercera federación y ahora lleva 3 victorias consecutivas y ahora sí, con la flechita en verde y hacia arriba. La próxima semana recibe al Sámano, colista, que viene creo con 5 derrotas consecutivas, no confiarse, pero a priori debe ser rival más sencillo que el Coruso, pero hay que jugarlo y no dar nada por hecho. Bueno, vamos a acudir de nuevo hasta Zorrilla para cerrar ya así definitivamente el fútbol y ver qué ambiente hay en el entorno del estadio, toda vez que el entrenamiento ya concluyó, que los jugadores se han metido a los vestuarios y que supongo los aficionados ya se han marchado. Se está haciendo de noche. Pablo, ¿qué queda por ahí? Nada, ya no queda prácticamente nada, algún que otro rezagado charlando sobre la situación, pero bueno, gran parte de la gente ya se ha ido, de hecho la seguridad del club ya comenzaba a retirar las vallas y nada más allá de lo que hemos podido ver a lo largo de todo este directo, la gente protestando, las palabras también de Sisi pidiendo algo de calma, que en la situación los jugadores están trabajando mucho para revertirla. Y ahora ya no queda otra que esperar a Escribá y seguir trabajando para que todo esto vaya hacia adelante. Muy bien, perfecto, Pablo, buen trabajo, gracias. Nos vamos a dejar el fútbol, cerramos el capítulo futbolístico y ahora hablamos de balonmano. Vamos ahora ya con todo lo que dejó el fin de semana más allá del Real Valladolid, que hay mucho deporte en Valladolid y en él o con él siempre está la 8. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer,
sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Venía el Barça balonmano, se reeditaba el enfrentamiento de 8 días antes en Telde, en Gran Canaria, en la final de la Copa España, la que ganó el conjunto catalán, y esta vez en Liga, donde ya cayó la pasada temporada el Barça, con 2 puntos en juego. El Recoletas Atlético Valladolid tenía la intención de conseguir hacerle daño al conjunto blaugrana y bueno, pues en algunos momentos lo consiguió. Es verdad que el equipo catalán corría mucho a contraataque y a contragol, castigando las pérdidas iniciales del equipo azul, y a partir de ahí, bueno, pues todo se estabilizó un poco, con alguna que otra parada de Juan Mavar también, lo que dio opción a que el equipo pudiera mantenerse en el partido y no perder mucha distancia en el marcador con el Barcelona, llegar solo 4 abajo al descanso, pero es verdad que también pues en la portería del Barça hubo 2 buenos porteros, uno en cada tiempo, haciendo buenas intervenciones, también impidiendo que el equipo se metiera en el partido. Hubo momentos casi de duelo de portero a portero, como estamos viendo, y aquí el conjunto vallisoletano pues intentando no verse más allá de 2 goles de desventaja, fue así arrastrando todo el juego durante la primera mitad, tratando de aguantar muy bien en defensa las embestidas del equipo catalán, que tiene una enorme rotación, y bueno, de momento en la primera parte el equipo de Pisonero lo fue consiguiendo, pese a las embestidas de jugadores de este estilo. El francés Enguessan es que es prácticamente una selección internacional, este Fútbol Club Barcelona, pero daba la cara el equipo de Pisonero, también hacía sus goles, también mostraba su ambición, pero es verdad que, como digo, algunas pérdidas pues a la contra las castigó el Barcelona, hasta que bueno, pues se llegó al descanso. Aquí en esta jugada en la que Jorge Serrano se hace daño, no parece que sea cosa de mucho, pero habrá que esperar a ver la evolución. Se pudo levantar y continuar, así que bueno, pues parece que no había mucho más problema. Al descanso, a partir de ahí ya en la segunda parte, pues el físico del equipo catalán se impuso, y aunque César estuvo extraordinario en las primeras acciones de la segunda mitad, aguantando a su equipo en el marcador, claro, tú haces una rotación ataque-defensa de 1 o 2 jugadores y ellos te cambian 5 de golpe, pues en 4 o 5 ataques o contraataques te funden físicamente, suben el ritmo y a partir de ahí ya no puedes llegar y ya te falta el aire, y así es como el Barcelona consiguió marcharse en el marcador, ya digo, a pesar de la buena actuación de César en la portería. Me gustaría, yo creo que recalcar un poco el ambiente, ¿no?, maravilloso que hemos tenido aquí hoy. Creo que ha sido un ambiente de balonmano fantástico, un buen partido, en el que hemos podido competir muchos minutos, pero evidentemente el rodillo te acaba pasando por encima, ¿no?, y la realidad es dura. Yo creo que no hemos especulado en ningún momento, venimos castigados de haber competido en Huesca todo lo que hemos podido después de la Copa. Creo que ha sido duro para todos. Esta semana ha sido la peor semana pretemporada con diferencia, esta finalización. Contentos por la imagen, contentos por muchas cosas de las que hemos visto durante el partido, pero nos hubiese gustado competir un poquito más. Hemos forzado, no hemos dejado nada dentro y hemos tenido, yo creo, muy buen inicio, muy buenos minutos de inicio en la primera parte, y en la segunda parte hemos propuesto cosas que han funcionado, que las vamos a usar, que estamos contentos con ellas, pero la realidad es dura cuando ellos empiezan a rotar, sacar jugadores, incluso han perdido a Karlsruhe, pero prácticamente ni lo han notado. Próximo partido ante el nuevo colista, el Balonmano Guadalajara, próximo domingo 12:30 de la mañana, en directo aquí en la 8 Valladolid, para el Recoletas Atlético Valladolid. Coincide a la misma hora el partido del Promesas con el Sámano, partido que se podrá ver en directo a través del canal YouTube del Real Valladolid, Pucela Play, pero si lo queréis ver en televisión, por la noche, a las 10 de la noche en diferido, lo emitiremos aquí en la 8. Así que por la mañana a las 12:30 balonmano en directo, por la noche en diferido fútbol, el deporte en la 8 Valladolid, como digo,
hay mucho más deporte, mucho más allá del Real Valladolid. Todos estamos preocupados con la situación de nuestro primer equipo, pero, insisto, no es el único equipo de la ciudad, no es el único deporte, y con todos los demás, como siempre, está la 8. Ahora vamos a hablar de Aula, del balonmano femenino, el Caja Rural Aula Valladolid, que jugó este domingo a mediodía en Huerta del Rey y que tenía enfrente a un rival de los complicados, el balonmano Elche. El partido tuvo altibajos, el conjunto vallisoletano cometió numerosas pérdidas, numerosas imprecisiones, y eso le supuso un lastre para intentar marcharse en el marcador. Estuvo casi siempre a remolque del conjunto ilicitano, pero es verdad que nunca se desenganchó el Aula, nunca bajó los brazos, peleó cada balón, peleó cada defensa, y bueno, pues aún así el conjunto ilicitano dominaba con 1, 2, 3 goles de ventaja. Sin embargo, el conjunto vallisoletano, como digo, apretaba y conseguía encontrar el hueco para llevar el balón al fondo de la portería de Nicole Morales. Fueron varias acciones, además enfrente, como ven, Jimena Laguna, una ex del Aula en las anteriores temporadas, una de las jugadoras que se marchó a final de la pasada campaña. No tuvo un papel especialmente destacado, más allá de este gol que acabamos de ver. El conjunto vallisoletano, que tuvo también a la contra alguna opción como esta de Ainhoa Lucio, y que luego el partido tuvo, bueno, pues 2 acciones muy marcadas. Ya con empate a 20, tuvo balón en ataque el equipo vallisoletano, lo perdió en un mal pase, lo recuperó el Elche, y cuando parecía que se iban a marchar los 2 puntos para allá, apareció Marisol Carratú y paró. Así que esta es la acción en la que el equipo vallisoletano pierde el balón, automáticamente en la contra producen este lanzamiento de Agulló, que lo detiene medio con el brazo, medio con la cara Marisol Carratú, dejando un punto en casa. Bueno, pues un partido muy igualado, muy intenso, de pocos goles. La verdad que las porterías han estado bien, también imprecisiones en los 2 equipos, pero bueno, en el mío algunas pérdidas de balón innecesarias que en momentos de partido pues te perjudican, y aún así hemos luchado mucho, hemos trabajado para ganar el partido, y el final ha sido un cara cruz. Ellas han tenido una bola, hemos tenido la última, hemos perdido ahí el balón con un mal pase, y ellas pues han podido ganar en la última acción. La ha parado Marisol. Tanto ellas como nosotras hemos hecho méritos para llevarnos algo, y al final, aunque no ha sido un partido espectacular, sí que ha sido intenso, y para la afición también ha sido bonito. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Vamos a hacer la última pausa del programa, y a la vuelta todavía tenemos que ver derrota de los 2 equipos de rugby, también la victoria de la selección española que jugó en Pepe Rojo, y hablaremos de baloncesto y estaremos de nuevo con los clubes de Arroyo. Todo eso a la vuelta, así que no se vayan, que nos queda mucho deporte todavía aquí en la jornada. Hasta ahora. No es habitual ver perder en la misma jornada los 2 equipos de rugby de la ciudad. Algo está pasando con el rugby, tendremos que analizarlo en profundidad, porque el Inexo El Salvador está en una muy mala campaña. El BRAC parece estar cediendo ante otros equipos más emergentes, y lo que antes era un dominio incontestable del rugby vallisoletano empieza a no serlo tanto. Así que cuidado, que los mensajes que están llegando son de señal de alarma. No nos vaya a pasar como con otros deportes, que esto confirmaría una muy mala tendencia del deporte en general en Valladolid. Vamos a ver imágenes de los partidos. Necesitas energía para vivir. En Discountes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades.
comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomptes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Vamos primero con el que se jugó en Pepe Rojo el domingo entre el Inexo El Salvador y el Real Ciencias. Una victoria 19-28 para el conjunto visitante, que enseguida se adelantó con el primer ensayo de Joe Davis, que convirtió Gabriel Roldán, poniendo ya el 0-7 en el marcador. Y a partir de ahí, pues el equipo fue contra remolque con el 5-14, y a partir de ahí, pues el 19-14 que consiguió el equipo de El Salvador, pero ahí se paró, ahí se atascó, y el Real Ciencias no bajó los brazos, no se conformó, siguió apretando y al final se acabó llevando la victoria por 19-28. Como digo, bueno, pues el equipo vallisoletano, que se puso con 19-14, pero no supo aguantar esa ventaja y acabó cediendo por 19-28. Mala dinámica la del Inexo El Salvador en la presente temporada. Quedan 5 partidos. Hay que plantearse muy seriamente qué papel quiere hacer el Chami de aquí a final de competición, porque está muy lejos de ser un club, un equipo reconocible con respecto a lo que estábamos acostumbrados. La verdad, duele ver así a uno de los nuestros, acostumbrados a verlos ganar, y caer de esta manera un partido tras otro. Como van a escuchar a su técnico ahora, Álvaro Gorostiza, reconocer que no están dando el nivel necesario para poder competir en esta categoría y para poder sumar puntos. Se permite el lujo de soñar hasta con meterse de los 6 primeros. Llevamos 10 partidos de liga en los que hemos demostrado que no sabemos competir, y eso es algo que no podemos permitir en este club. Tenemos 5 jornadas para cambiar las cosas, tanto los jugadores como, por supuesto, yo. Hay cosas que hacemos bien y cosas del juego que conseguimos dominar, pero lo importante de esto es ganar y competir. 5 jornadas que tenemos que jugar como 5 finales, y lo tenemos que tener todos claro. Por mucho que hagas acciones buenas y sumas muchas acciones negativas, es imposible que te lleves una victoria. El BRAC también cayó derrotado. El BRAC, en este caso, bueno, pues no está en el mejor momento, ni mucho menos el equipo de Diego Merino, que me imagino estará bastante enfadado. No nos han llegado declaraciones suyas, pero el equipo perdió en Altamira frente al Ampo Ordizia, un partido que además acabó con el resultado de 26-19 para el conjunto vasco, que ya también desde el principio empezó a dominar con un 13-5 primero, 20-5 después, y es verdad que, bueno, pues tras el descanso, al que se llegó con una clara ventaja para los guipuzcoanos, la segunda parte arrancó con una polémica arbitral tras la tarjeta roja a Beñat Azuzmendi, y con bueno, pues, una amarilla para Martonelli por placar con la rodilla en el suelo, lo que dejaba a los locales con 2 jugadores menos. Intentó ahí el BRAC acercarse para volverse a meter al partido, pero bueno, la aparición de Gavidi al final consiguió que se acercaran un poco en el marcador al 20-12, pero bueno, pues poco más adelante, 23-12, 23-19, hasta el 26-19 definitivo que consiguió el conjunto del Ampo Ordizia. Mal resultado, mal partido para el equipo vallisoletano, que no llegó a competir como se espera para conseguir. En fin, una semana para olvidar para los de Diego Merino.
Ahí veíamos ese último ensayo y bueno, pues ahora vamos a hablar de la selección española. Ya saben que tenía que jugar en la Balastera, partido contra Suiza. El mal estado del césped de la Balastera, castigado por las lluvias y por el hecho de que tiene dos equipos entrenando y jugando allí, pues hizo que la Federación Española a última hora decidiera cambiar el partido a Pepe Rojo y en la tarde del sábado se jugó ese partido frente a Suiza. Victoria clara, incontestable del 15 español por 53-14 frente a una Suiza que no tuvo opciones en el partido. Muy superior el conjunto español en la tarde del sábado en Pepe Rojo para imponerse a Suiza, como digo, por 53-14 en un vistoso partido. ¿Necesitas energía para vivir? En Discomtes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve, que logra que superes los retos del día a día. La energía que compartimos con los nuestros, creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades. Comprometidos con el medio ambiente, aprovechando los recursos que nos brinda el planeta. ¿Qué energía necesitas? Discomtes, tu proveedor energético de confianza en Castilla y León. Derrota también para el UMC Ciudad de Valladolid en baloncesto, que acudía hasta León para disputar un derbi. Recuerden que en la primera vuelta en el Pisuerga el equipo vallisoletano consiguió ganar en un partido que se tuvo que aplazar por las goteras y después cuando se jugó los de David Barrio fueron superiores y ganaron. No así esta vez, el equipo leonés estuvo con más energía durante el partido, empujado por su público. Muy buena entrada en el Palacio Municipal de los Deportes de León y creo que victoria clara del conjunto leonés, que bueno, pues estuvo sensacional en el lanzamiento exterior. En los primeros compases del partido se aguantó el equipo vallisoletano en el marcador y consiguió estar cerca en la primera parte, pero en la segunda ya no aguantó el ritmo y los triples del conjunto leonés sacaron a los vallisoletanos del partido. Así que, bueno, pues para jolgorio y alegría del público local, el equipo leonés se quedó con la victoria, vengando así el de la primera vuelta en Valladolid. Ya ven que el acierto desde el tiro exterior fue extraordinario para el conjunto leonés. Lo intentó todo el equipo vallisoletano, pero no le alcanzaba la defensa y no consiguió frenar esa sangría de puntos. En los rebotes más o menos estuvieron dentro de la media cada uno de ellos, tanto León como Valladolid, pero fue el tiro exterior lo que claramente desequilibró un partido que se quedó allí en León. Así que vuelta para casa y a pensar en el próximo partido para el conjunto vallisoletano, que aún así está haciendo una extraordinaria temporada en esta categoría. Luego tendrá que ver cómo se resuelve todo al final, pero de momento está haciéndolo francamente bien el equipo de David Barrio. Es bonito de ver, aunque ahora mismo no, para nosotros pues no es lo mejor del mundo, en el que León está muy bien. O sea, la cultural ha estado soberbia por minutos. Creo que tenemos que felicitarles públicamente porque el nivel de acierto con un acierto del tiro de tres por encima del 50% es estratosférico. La intensidad que han tenido durante todos los minutos, meter más de 90 puntos con un Palacio que la verdad es que da gusto jugar aquí con la afición que hay. Ahora mismo nosotros jodidos porque al final para nosotros cada partido es muy importante, igual que para la cultural, para todos los equipos. Nos jugamos mucho cada día. La valoración es que ellos han tenido sobre todo más acierto. Creo que nosotros hay algún aspecto como el tiro exterior, ya no solo de porcentaje que no ha sido bueno, sino incluso de volumen, que necesitamos equilibrarlo más para tener opciones, y luego defensivamente, si encajamos más de 90 puntos, pues al final es una losa demasiado pesada para ganar fuera de casa en esta liga. Bueno, pues un David Barrio siempre equilibrado, bajando el tono y reconociendo, en este caso, la victoria merecida por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa y, bueno, pues lo que se disfruta jugando al baloncesto en León. Porque esto es deporte por encima de todo, más allá de que otros quieran confundirlo, disfrazarlo y utilizarlo. El deporte es deporte y con eso hay que quedarse. Buen partido para ambos, en este caso mejor para León. Enhorabuena y a seguir. Vamos a dejar ahora el baloncesto y vamos a centrarnos en los clubes de Arroyo. Hoy vamos a conocer el trabajo de otros dos en el programa de deporte Arroyo 100%.
Tenemos 24 equipos federados, uno de tecnificación y luego la escuela, alrededor de unos 35 niños de la escuela. Vamos bien, vamos a intentar esta temporada cuando acabe que todos los equipos estemos en primeras provinciales y el objetivo nuestro es que hagan deporte y si podemos acabar este año todos en primeras provinciales, pues mejor que mejor. Hemos crecido pues, unos 5 años por acá en 6 o 7 equipos. Tenemos en todas categorías 2 aficionados, 2 juveniles, 4 cadetes, 5 infantiles, 4 benjamines, 2 prebenjamines y tenemos 2 equipos femeninos, que son un regional juvenil, que este año tenemos que salir por Castilla y León, y luego tenemos el otro provincial femenino en primera provincial de aquí de Valladolid, Palencia. Vamos a tener una captación de niñas pues para ver si vamos subiendo, aparte de que vamos a meter alguna categoría, a ver si el equipo femenino podemos hacer algún equipo en benjamines, que es lo que nos falta, el alevín benjamín. Tenemos en primera provincia del aficionado, creo yo que tenemos mejor equipo que la temporada pasada, pero entre lesiones y sanciones y alguna cosilla más que hay por ahí, pues al final no podemos mantener el equipo titular. Pero vamos, creo yo que esta segunda vuelta vamos a mejorar bastante. Hombre, al club, con los años que llevo aquí yo, nos gustaría tener un equipo en regionales de niños, pero iremos poco a poco, que esto es muy difícil. Tienes que prepararlo bien las cosas, porque al haber tantos equipos, de momento está bien organizado. Pero, hombre, hay algunas cosillas que nos gustaría, por ejemplo, de hierba natural que tenemos, pues, por ejemplo, ahora estos días no se puede entrenar, no se puede pisar porque está bastante mal. Entonces nos tenemos que planificar en campos de fútbol 7 los mayores. Pero vamos, estamos contentos. Luego tenemos cada equipo entrenador titulado, cada equipo tiene su delegado. Pues se presenta un año como los últimos, ¿no? Con objetivo de varios equipos para la final A4, que da lugar al Campeonato de España, a las ligas autonómicas. Tenemos en total 23 equipos, tenemos 8 equipos en ligas autonómicas y el resto son en ligas escolares y provinciales, tanto masculino como en femenino. Tenemos todas las categorías habidas, desde prebenjamines, benjamines, hasta senior o primera nacional, que es las ligas que tenemos, y en categoría femenino desde benjamines hasta junior. Nosotros tenemos aproximadamente entre un 75 y un 80% de niños que son del mismo municipio, de Arroyo de la Encomienda, y el resto del porcentaje es de Valladolid o alrededores. Para nosotros este año es un año muy importante, ya que el club en junio cumple 25 años desde su fundación, y como todos los años es importante, pero este año sí cabe más todavía. Somos un club de cantera, que nosotros siempre sacamos chavales y chavalas de formación para equipos siempre un poco más a nivel ya semiprofesional. Nosotros, por ejemplo, en categoría masculina tenemos un equipo en Primera Nacional. Con nuestro objetivo este año es subir a Liga EVA, ¿vale? Tercera división FEP, que se llamaba antes Liga EVA, y seguir nutriendo a clubes importantes, incluso fuera de la comunidad de Castilla y León, que tenemos ahora mismo 4 chavales que han sido de la cantera, 5 chavales fuera de la cantera del Club Baloncesto La Flecha, que están jugando en diferentes ligas de otras provincias que no son de Castilla y León. El club ha crecido más o menos al mismo tiempo que el municipio, que el pueblo, y que al final llega un momento que se estanca, porque al final las instalaciones son las que son, aunque nosotros tenemos un alquiler de instalaciones de 4 pabellones en Valladolid, porque no caemos todos aquí ahora mismo. Con los 23 equipos, como te he dicho anteriormente, pues al final somos un club de aproximadamente 300 personas. Crecer más de lo que estamos creciendo ya es casi imposible. Somos 42 entrenadores, ¿vale? Y con los entrenadores con esa ilusión que tienen y formándose cada año más, con las formaciones que hay de niveles superiores, de nivel 1, nivel 2 y a nivel nacional. Tenemos también unos padres que son bastante ejemplares y estamos muy orgullosos de ellos, que al final hacen un esfuerzo por traer aquí a los chavales
3 días a la semana prácticamente todos los equipos entrenan eso, a nivel de infantil para arriba. Bueno, pues antes de marcharnos vamos a recordar la actualidad del Real Valladolid, perdón, que es lo que nos ha tenido fundamentalmente ocupados esta tarde. Se espera que el Real Valladolid haga oficial, todavía no lo ha hecho, la contratación de Fran Escribá para dirigir al equipo hasta final de temporada. Todo hace indicar que esta tarde-noche va a ser oficial, que mañana va a entrenar con el primer equipo y quizá mañana también sea presentado. De todas formas, se lo iremos contando bien en nuestros informativos o a través de nuestras redes sociales, como siempre hacemos para mantenerles informados. Así que falta la confirmación oficial, pero a todas luces Fran Escribá va a dirigir al Real Valladolid hasta final de temporada con el objetivo de salvar la categoría. ¿Quién nos lo iba a decir? Un conjunto recién descendido de Primera División que esté peleando por no descender a la Primera Federación, o lo que es lo mismo, por no marcharse del fútbol profesional. Hemos estado esta tarde en directo con nuestro compañero Pablo Marcos a la salida del entrenamiento de los jugadores a las 5:30 de la tarde. Hasta allí también se acercaron muchos aficionados, peñistas, que les recriminaban su falta de esfuerzo, de compromiso, sobre todo de rendimiento. Estas son esas imágenes. ¡Los mercenarios se tienen que marchar! Bueno, pues esa es la imagen. A las 5:30 en punto de la tarde saltaban a entrenar con Sisi, que ha sido el encargado de dirigir el entrenamiento, y justo una hora después, a las 6:30, regresaban todos al vestuario. Al pasar por ahí, Sisi se paró con los aficionados a los que estuvo tratando de convencer, pidiéndoles su apoyo, diciéndoles que los jugadores son honestos, que están comprometidos, que es verdad que no están saliendo las cosas y que entendían su enfado, que entendían que estuvieran enfadados, pero les pedían su apoyo, su ánimo para poder revertir la situación, porque son comprometidos y honrados. Palabras de Sisi, como hemos escuchado en directo esta tarde aquí en La Jornada, en la 8 Valladolid. Bueno, pues nada, nos vamos a marchar, hasta aquí llegamos, luego a las 9 de la noche con Eduardo Blanco más deportes y ya mañana a mediodía con Marina Marcos. El viernes la previa de cara al fin de semana y el próximo lunes de nuevo estaremos aquí en La Jornada, otra semana más. Como siempre, con todo el deporte de Valladolid, jueguen donde jueguen, sea quien sea y del deporte que sea, ahí estará la 8. Adiós, buenas tardes.